En el vídeo de hoy vamos a hablar de por qué se nos desviven tantos pollitos de codorniz recién nacidos y la forma de solucionarlo. Si alguna vez has incubado huevos de codorniz te habrá pasado esto. Te han nacido muchísimos pollitos, pero en poquitos días la mayoría se te han ido para el otro barrio. Y la pregunta más común es, ¿y por qué me está pasando esto? Si los pollitos estaban bien y de repente los pollitos se me han ido para el otro barrio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues ahora mismo te cuento los motivos de por qué se nos pueden estar desviviendo nuestros pollitos de codorniz. Punto número 1. La pérdida de calor. Tenemos que tener en cuenta que los pollitos de codorniz nacen siendo muy pequeñitos. Podríamos incluso llegar a decir que es el ave de granja que nace con menor tamaño, por lo cual su calor corporal se pierde súper rápido. Y otra cosa a tener en cuenta es que los pollitos de codorniz recién nacidos no son capaces de regular su temperatura, por lo cual cosas que nos pueden parecer insignificantes son mortales para nuestras codornices. Corrientes de aire, temperaturas bajas, exceso de humedad, cambios bruscos de ambiente. Por eso es tan importante que los primeros días de recién nacida de nuestras codornices tengan una fuente de calor permanente. Ya sea con una criadora, ya sea con una placa de calor, ya sea con una bombilla de calor. Si quieres tener algún ejemplo de fuente de calor para nuestros pollitos, por aquí arriba o por aquí te va a salir un enlace a otro vídeo que tengo en el que te hablo de fuente de calor para nuestros pollitos. Punto número 2. El sistema inmunológico de nuestras codornices. El sistema inmunológico de nuestras codornices recién nacidas aún no está desarrollado. Y es que tenemos que tener en cuenta que al nacer no tienen defensas para luchar contra bacterias o contra infecciones. Por lo cual cosas como el agua sucia, suelos sucios, comederos contaminados, en regla general ambiente poco higiénico, va a hacer que nuestras codornices enfermen de forma muy rápida. Tercer punto, la fuente de energía de nuestras codornices. Y es que cuando nacen apenas tienen fuente de energía. Por lo cual es súper importante que empiecen a alimentarse y a beber agua desde recién nacida. Pasa mucho tiempo sin alimentarse o beber agua, van a debilitarse, perder energía y lo más seguro es que mueran fácilmente. Por eso mismo es crucial las primeras 24-48 horas para su supervivencia. Punto número 4. Son extremadamente sensibles al estrés. Y sí, las codornices recién nacidas se estresan muy fácilmente, por lo cual eso puede hacer que se nos debiliten y también se nos vayan para el otro barrio. Cosas como muchísimo ruido, manipulación constante, que haya muchísimas codornices recién nacidas juntas en un espacio súper pequeñito. Incluso los cambios de ambiente van a hacer que las codornices se estresen, se empiecen a agobiar y empiecen a perder fuerza hasta que se nos marchen. Punto número 5 es algo que parece que no es importante, pero es muy importante, y es que algunas codornices no aprenden a comer por sí solas, por lo cual nosotros mismos tenemos que muchas veces facilitarle el camino hacia la comida y hacia la bebida. Por ejemplo, si tienes aquí el comedero, te haces así un poquito en la comida, ellas lo van a ver, se van a acercar y van a empezar a comer. Si vieras que aún así tampoco, directamente coja la codorniz y la pones justo donde está la comida o justo donde está la bebida. Le pones el piquito al lado y que ellas lo sepan. Una vez que una de las primeras codornices empiezan a hacerla, la una a la otra se van enseñando y no va a haber ningún tipo de problema. Pero es verdad que hay algunas que no saben dónde está la comida, se nos empiezan a debilitar y se nos van también. Punto número 6. Las codornices crecen de forma muy rápida. Y algo que puede parecer una ventaja bastante buena, que es crecen muy rápido, por lo cual vamos a tener a salvo a nuestras codornices pollitos, puede ser algo que nos juegue en nuestra contra. ¿Por qué? Porque un mal manejo de su, por ejemplo, de su comida puede hacer que no se alimenten con el peso adecuado y que no crezcan bien, se nos debiliten y también se nos vayan. Que no le estemos dando las vitaminas suficientes, que el suelo empiece a ser resbaloso. Todos esos errores de manejo por nuestra parte puede hacer que las codornices pues no salgan adelante. Ahora, una buena noticia es que las codornices, una vez que pasan los 4 o 5 primeros días de vida, las codornices empiezan a volverse cada vez más resistentes, por lo cual, si consigues sobrepasar esa barrera y sigues cuidándolas obviamente bien, las codornices se vuelven resistentes y vas a sufrir muchas menos pérdidas que en los primeros días de nacimiento. Y tengo que decir que una codorniz adulta es mucho más resistente incluso que una gallina. Así que haciendo un breve resumen de por qué nuestras codornices recién nacidas se nos van para el otro barrio es pérdida de calor, que tienen un sistema inmune súper debilitado cuando nacen, falta de alimento y agua, muchísimo estrés y errores de manejo en el cuidado de nuestras codornices. Así que si cuidas bien de todos estos factores no vas a tener ningún problema a la hora de criar tus codornices. ¿O ha pasado estos casos alguna vez con vuestras codornices? Dejádmelo en los comentarios. Si te ha gustado mi vídeo te animo a que te suscribas a mi perfil
actives la campanita para cuando subas vídeos nuevos te salte una notificación y obviamente déjame un fuerte like porque todo eso me va a ayudar muchísimo. Por cierto, en el cajón de descripción te voy a dejar el enlace a todas mis redes sociales por si quieres seguir el día a día de JJ Farmer. A la misma vez también te dejo el enlace de PayPal por si quieres tener algún tipo de donación hacia nuestro canal. Y poquito más, chicos. Nos vemos en futuros vídeos. Un besito.